La habitación 215. Mi nombre es Alejandra. Soy de Hermosillo y hace algunos años pasé por una experiencia que todavía me causa escalofríos al recordarla. Trabajé unos meses en un hotel de 3 estrellas ubicado a las afueras de la ciudad, un lugar bastante apartado del bullicio turístico. Quizá por su localización o por su aspecto algo descuidado, casi no tenía huéspedes y cada noche se hospedaban muy pocas personas. Me contrataron como encargada de limpieza, ya que necesitaban cubrir un turno de tarde a noche y yo buscaba un empleo que me quedara cerca de casa para ahorrar en transporte. El día que llegué a mi primer turno, el administrador me mostró todas las zonas comunes del hotel, recepción, vestíbulo, comedor y los pisos principales. Por fuera, el lugar parecía decente, aunque su fachada estaba gastada por el sol. Por dentro, noté que todo lucía limpio, pero con un aire extraño, como si faltara algo de vida y alegría. El gerente me presentó a Sofía y a Daniela, 2 mucamas que llevaban tiempo trabajando ahí. Las 2 se veían muy cansadas, casi exhaustas, pero amables en su trato conmigo. No tuvimos oportunidad de hablar demasiado, pues a cada una le asignaron distintos pisos para limpiar y cada quien se fue por su lado. De ese modo, me tocó a mí hacerme cargo de 2 habitaciones en el 5º piso. Subí con mi carrito de limpieza, el cual contenía toallas, productos y utensilios. El ascensor tardaba en llegar, como si el motor estuviera fallando, lo que daba más tiempo para ver los pasillos silenciosos y medio alumbrados. Cuando por fin llegué al último piso, me fijé en lo solitario que estaba todo. Ni un solo ruido, ni una voz, nada. Me pareció raro, aunque supuse que era normal, pues tenía entendido que ese día había pocas reservaciones. Entré primero a la habitación 212, pasé un buen rato limpiando ventanas, cambiando sábanas y dejando todo lo más presentable posible. Al salir, eché un vistazo rápido al pasillo y noté que la penumbra se hacía más profunda al fondo, donde estaba la habitación 215. Enseguida, me dirigí hacia mi siguiente encargo, la 215. Sin embargo, antes de entrar, vi de reojo a un joven que salía justo de esa puerta. Llevaba puesta una camiseta oscura y un pantalón viejo. Me llamó la atención porque salió con la cabeza gacha, sin hacer ruido. Me animé a saludarlo, levanté la voz para que me escuchara. Buenas tardes. Él continuó caminando sin voltear, como si no me hubiera oído. Lo vi avanzar hasta el extremo del pasillo y bajar por las escaleras en lugar de usar el ascensor. Me resultó un poco extraño, pero no le di mayor importancia. Pensé que tal vez estaba distraído o molesto por algo. Terminé mi rutina de limpieza en la habitación 215, que estaba bastante desordenada. Cambié toallas, vacié papeleras y dejé todo impecable. Justo cuando cerraba la puerta con la llave maestra, escuché un llanto tenue que provenía del otro extremo del pasillo. No era un sollozo claramente femenino ni masculino, era algo intermedio, muy apagado pero lleno de dolor. Caminé unos pasos y pude distinguir que el sonido salía de nuevo desde la 215. Me acerqué, contuve la respiración y me esforcé por escuchar con más atención. El lamento se intensificó un poco, pero no quise ser indiscreta. Suponiendo que tal vez había alguien más dentro o en la habitación contigua, decidí no tocar. Bajé al lobby un tanto inquieta, aunque en ese momento preferí creer que alguien discutía o lloraba por un problema personal. Ya en recepción, me puse a sacudir el área del vestíbulo. Al rato, vi llegar a una pareja de turistas. El recepcionista los atendió y al final los ubicó en el 5º piso. Pensé para mis adentros que quizá terminarían por notarlo tan silencioso y solitario como me había parecido a mí. Seguí con mi labor. Las horas pasaron sin novedad y, para cuando dieron las 9 de la noche, se acercaba mi hora de salida. Me sentía cansada, deseando terminar, pero también no dejaba de darle vueltas a lo que había visto y oído en el pasillo. Mientras limpiaba un tramo del 4º piso, recibí una llamada por radio. La pareja del 5º piso solicitaba ayuda de algún empleado. Fui de inmediato a su habitación y, al tocar, me recibieron con una expresión de disculpa,
diciendo que no querían molestar, pero que desde hacía más de una hora escuchaban golpes y un llanto desconsolado en la habitación de al lado, la 215. También mencionaron que se oían objetos cayendo al suelo, movimientos bruscos y un incesante ruido de paredes que retumbaban. Les aseguré que no se preocuparan, que intentaría ver qué ocurría. Me dijeron que si había alguien allí tal vez necesitaba ayuda, o si solo era un alboroto, que al menos pidiera silencio para que pudieran dormir. Tras calmarlos un poco, me dirigí de vuelta a recepción para contarle al recepcionista lo que la pareja había descrito. Se quedó un momento en silencio y me preguntó con mucha seriedad en qué habitación ocurría todo. Al responderle que en la 215, noté que su rostro cambió. Me explicó que esa habitación estaba supuestamente vacía. De hecho, me dijo que todo el quinto piso estaba vacío, salvo la pareja que había llegado ese día. Le repliqué que yo misma había visto, horas antes, a un joven salir de la 215 y que incluso había escuchado un llanto provenir de allí. Él revisó la lista de huéspedes de forma meticulosa y confirmó, con voz más nerviosa, que no había nadie registrado en esa habitación. El recepcionista me pidió que no me moviera de la recepción, que enviaría al guardia para revisar la 215. No quería que yo me arriesgara. Al poco rato, el guardia, un hombre de complexión fuerte y gesto adusto, se dirigió conmigo al ascensor. Durante el trayecto no dijo mucho, solo que lo esperara detrás de él en todo momento. Subimos al quinto piso, recorrimos el pasillo en penumbras y nos detuvimos frente a la puerta de la 215. Se escuchaba un silencio total. Él probó con la llave maestra y entró con cautela, revisando cada rincón. Para mi sorpresa, la habitación estaba impecable, sin maletas ni rastros de alguien viviendo allí. El guardia revisó baño, closet e incluso debajo de la cama, pero no encontró nada extraño. Por radio informó que la habitación estaba despejada. Luego me miró, medio sonriente pero incómodo, y me soltó un escueto: esto pasa con cierta frecuencia. Acto seguido se fue, como si ya conociera esa historia de sobra. Confundida y nerviosa, bajé con el guardia hasta la recepción, donde el recepcionista me esperaba con una expresión difícil de descifrar. Le repetí lo que había visto, ese joven saliendo de la 215 y el llanto desconsolado. Insistió en que ningún registro coincidía con esa descripción y en que la habitación debía estar vacía. Parecía intranquilo, quizás porque no quería asustar a los pocos huéspedes que llegaban. Me dijo que pediría al guardia revisar las cámaras de seguridad para ver si se veía algo del supuesto joven. A los 10 minutos, nos confirmó que en las grabaciones no aparecía nadie más que yo y la pareja que se había hospedado. Me empezó a invadir un miedo helado, la piel se me erizó y, aunque quise convencerme de que había alguna explicación, todo apuntaba a un suceso que escapaba de mi lógica. Era mi primer día de trabajo y ya me encontraba en esa situación imposible de creer. Con la hora de salida encima, fui a buscar mis cosas. En uno de los pasillos me topé con Sofía y Daniela, mis compañeras. Ninguna de las dos parecía sorprendida cuando les conté lo que había ocurrido. Al contrario, me dijeron que ya tenían pensado advertirme de lo que pasaba en ese piso, pero que ese día habían tenido demasiada faena en otros niveles. Según ellas, no era raro oír llantos y golpes en la 215. Era casi un lugar maldito para las mucamas, que solían sacarlo a la suerte cuando había que limpiar en ese piso. Por ser la nueva, me lo habían asignado sin explicarme nada para no predisponerme o espantarme antes de tiempo. Con algo de pena, me dijeron que ojalá no me hubiera tocado ese cuarto tan pronto. Pregunté si sabían quién era el joven que yo había visto. Bajando la voz, Daniela me contó la historia que circulaba entre los empleados. Años atrás, un hombre de otro país, decían que era de Uruguay, llegó a hospedarse durante varias semanas. Según los registros, era alguien reservado, casi siempre encerrado en la 215, y rara vez se le veía bajar al comedor. Un día, personal de limpieza notó que llevaba un tiempo sin salir ni atender a los llamados, así que una mucama abrió con la llave maestra y lo encontró sin vida en la bañera. Al parecer, él mismo había decidido terminar con su existencia, nadie supo exactamente por qué. La noticia casi no trascendió a los medios,
pues el hotel era poco conocido y el asunto se manejó con discreción. Pero desde ese entonces, empleados y huéspedes comenzaron a experimentar situaciones aterradoras, golpeteos, llantos ahogados y sombras que se asomaban por los pasillos. Aquella noche me fui a casa sintiendo un nudo en el estómago. No podía darme el lujo de renunciar a un empleo que pagaba bien y me quedaba cerca. Intenté dormir y convencerme de que no sucedería nada más. Por la mañana, volví al hotel con una mezcla de inquietud y determinación. Lo primero que supe al llegar fue que la pareja del quinto piso se había marchado, incómoda por no haber podido dormir toda la noche a causa del mismo llanto y los sonidos que habíamos escuchado. El gerente les ofreció cambiar de piso, pero ellos se negaron. Se veían demasiado asustados y solo querían marcharse. Para el personal, era una noticia más, casi normal. Me preguntaba cómo podían acostumbrarse a algo tan perturbador. Con el paso de las semanas, las historias siniestras continuaban. A veces, mientras limpiaba otros pisos, escuchaba susurros o pasos en lugares en los que, al revisarlos, me encontraba sola. Una madrugada, tuve que quedarme en un turno extendido. De nuevo me asignaron el quinto piso y, aunque iba muerta de miedo, no tuve opción. Cuando salí del ascensor, me pareció oír un murmullo leve. Caminé despacio, con las llaves temblándome en la mano, y vi que la puerta 215 estaba entornada, a oscuras, como si alguien la hubiese dejado así a propósito. Al acercarme, un escalofrío me recorrió al ver una silueta fugaz, apenas distinguible, que se deslizaba hacia el pasillo contiguo. No me atreví a seguirla. Entré con mucha cautela, encendí la luz y comprobé que seguía todo ordenado y sin rastro de nada anormal, pero la tensión en el ambiente era tan densa que parecía envolverme como una neblina. Salí casi corriendo, con la respiración entrecortada. Como era de esperarse, con el tiempo me fui habituando a las historias de aquel hotel. Todo el personal ya sabía que nunca alojaban a nadie en la 215, era como si el gerente quisiera evitar un escándalo mayor. Aún así, de vez en cuando, algún huésped despistado llegaba, pedía habitación cerca de un número específico y se topaba con una supuesta disponibilidad en ese piso. Pero muy pronto, la administración rectificaba, lo sentimos, está en mantenimiento. La rutina siguió repitiéndose hasta que, finalmente, meses después, decidí buscar otro trabajo. El ambiente siniestro era demasiado para mí, aunque la paga fuese buena y me quedara cerca de casa. El último día, antes de entregar mi uniforme, subí por curiosidad al quinto piso para despedirme de Sofía y Daniela, que estaban terminando su jornada. El pasillo estaba tan silencioso como siempre, con luces parpadeantes en ocasiones. Me crucé con ellas y me desearon suerte, sin olvidar recordarme, cuéntales la historia a los que entren nuevos, para que no se espanten como te pasó a ti. Asentí con media sonrisa temblorosa. Mientras bajaba, mi mirada se detuvo en la puerta de la 215. Sentí una especie de opresión en el pecho, como si desde adentro alguien me observara o esperara. Un calor extraño me invadió las mejillas y por un segundo estuve tentada a girar el picaporte para echar un último vistazo. Algo en mi interior gritó que me fuera de ahí, que no mirara atrás, y obedecí. Partí con prisa, conteniendo los escalofríos que amenazaban con sacudirme. A menudo, en mis noches de insomnio, evoco esa imagen del joven saliendo de la habitación, ese rostro inexpresivo, ausente, que no se dignó a responder mi saludo. Me pregunto si alguna parte de él sigue vagando por ese pasillo desolado, si sus lamentos se repiten una y otra vez. Es imposible saberlo con certeza, pero de algo sí estoy segura, hay lugares marcados por tragedias que dejan huellas imposibles de borrar. Ese hotel, con su atmósfera opresiva y su tristemente célebre habitación 215, era sin duda uno de esos sitios. Ignoro si hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Tal vez algún cliente curioso se ha topado con lo que yo viví, o tal vez el gerente decidió clausurar esa zona por completo. Si como sea, no hay noche que pase sin que recuerde aquel extraño encuentro, los golpes en la pared y ese llanto desgarrador que aún retumba en mi memoria. Nunca olvidaré ese escalofrío que me obligaba a mirar a mi alrededor, sabiendo que, a pesar de lo solitario del lugar, no estaba realmente sola. Nadie lo estaría en ese hotel,
porque en la habitación 215, de alguna forma, todavía habita un dolor que no encuentra descanso. Presencia inquietante. En 2015, mi esposa Lorena y yo decidimos pasar nuestra luna de miel en Europa durante el crudo invierno. Habíamos planeado cada detalle con mucha ilusión, pues ambos somos amantes de la historia y la arquitectura antigua. Nuestro viaje transcurrió sin contratiempos hasta el final de la segunda semana, cuando debíamos regresar a casa. Al llegar al aeropuerto, nos informaron que una tormenta de nieve estaba a punto de azotar la región y que todos los vuelos se habían cancelado. La noticia nos tomó por sorpresa y al preguntar por un vuelo alterno, nos explicaron que era probable que no saliera ninguno hasta pasados 2 días. Tuvimos que buscar rápidamente un sitio para quedarnos, pero ya casi no nos quedaba presupuesto. Dimos varias vueltas por la ciudad helada, con la nieve entumeciendo nuestros pies y el aliento escapando como nubes de vapor. El cansancio y el clima adverso nos obligaron a tomar la primera opción medianamente asequible que encontramos. Era un hotel viejo, de fachada descuidada y ventanas empañadas que apenas dejaban pasar un poco de luz mortecina. Se ubicaba en una calle angosta, cerca de un conjunto de edificios grises que parecían llevar décadas sin recibir una mano de pintura. Cuando entramos al lobby, notamos una atmósfera cargada y silenciosa. Parecía un lugar detenido en el tiempo. El piso de madera crujía con cada paso que dábamos y las lámparas parpadeaban con un zumbido inquietante. Solo vimos a un hombre anciano tras el mostrador, con el ceño fruncido y la mirada perdida, como si le molestara que interrumpiéramos su letargo. Nos registró sin decir más que unas cuantas palabras en voz baja y nos entregó una llave sencilla de metal, un poco desgastada por el paso de los años. Subimos por unas escaleras estrechas con la barandilla dañada, con maletas en mano, sintiendo la pintura descascarada de las paredes. El pasillo estaba medio a oscuras, iluminado apenas por lámparas tenues que colgaban del techo. El número de nuestra habitación estaba pintado a mano sobre una placa de madera que amenazaba con caerse. Al abrir la puerta, sentí un leve escalofrío. Era un cuarto amplio, pero lúgubre. Tenía una ventana con cortinas pesadas y un sillón antiguo en la esquina. En las paredes había manchas de humedad que dibujaban formas extrañas y el color del empapelado parecía haberse deslavado. Lorena se mostró incómoda desde el primer instante en que pusimos un pie en la habitación. Permaneció en silencio, observando el entorno con el ceño fruncido, y luego, con un susurro casi imperceptible, mencionó que sentía una presión en el pecho, como si el aire fuera demasiado denso. A mí no me resultaba raro estar un poco agitado, después de todo el cansancio y la preocupación por los vuelos cancelados. Sin embargo, algo en su expresión me inquietó. Ella no solía dejarse llevar por presentimientos ni era de carácter nervioso. Siempre la había conocido como una mujer segura, alegre y práctica. Esa noche hacía tanto frío que se nos congelaban los dedos con solo asomarnos a la ventana. Ella no quiso salir a buscar nada de comer, así que me ofrecí a hacerlo yo. Aún así, me costó un poco convencerla de que me quedaría cerca, pues me insistía en que había algo raro en el lugar y no quería quedarse sola. Finalmente, la persuadí de que necesitábamos al menos un poco de comida y bebida caliente para reponernos y me marché con prisa, prometiendo no demorar. Era casi medianoche cuando pisé la calle. El viento ululaba entre los viejos edificios, levantando copos de nieve que a ratos me cegaban. Avancé varias cuadras hasta encontrar una cafetería todavía abierta. Entré con alivio, pedí un par de sándwiches y café y regresé tan rápido como pude. Al abrir la puerta de nuestra habitación, el corazón me dio un brinco al escuchar el grito de Lorena. La encontré de pie, con el rostro desencajado, los ojos llenos de pánico y las manos aferradas a las sábanas. Sentí el cuerpo pesado y un nudo en la garganta que me dejó sin aliento. Ella me miraba como si no me reconociera al principio, temblaba y estaba buscando algo por toda la cama, como si tratara de comprobar que nadie más estuviera allí. Cuando por fin recobró el aliento, me habló en susurros entrecortados y me confesó que, al estar semidormida, sintió claramente que alguien se metía bajo las cobijas junto a ella. Sintió una mano huesuda que recorría su brazo y se apoyaba en su costado. Al principio, creyó que era yo,
pero cuando me vio entrar por la puerta, su sangre se heló de terror. Esa imagen mental me sacudió de inmediato. Observé alrededor y revisé por debajo de la cama. No había nadie, por supuesto. Me esforcé por aparentar calma, aunque mi propia piel se erizaba al pensar en lo que ella aseguraba haber experimentado. Intenté convencerla de que podía haberse tratado de un sueño confuso. Le recordé el cansancio y el ambiente tan tétrico del hotel. Sin embargo, no quise invalidar por completo su temor. La conocía demasiado bien, y nunca antes la había visto así de asustada. Su voz sonaba completamente segura de lo que había sentido. Nos sentamos un rato en silencio, con el corazón palpitando y con la bolsa de comida aún entre mis manos. El olor del café tibio apenas nos sacó de ese trance de miedo. Ella no dejó de mirar hacia cada rincón de la habitación mientras devorábamos el sándwich sin ningún apetito real, más por necesidad que por gusto. En mi interior, comencé a lamentar haber escogido ese hotel, pero era lo único que podíamos pagar y ya no teníamos forma de buscar otro. Esa noche, el cansancio finalmente nos venció. Nos quedamos dormidos, pese a que la tensión se respiraba en el ambiente. La vieja calefacción traqueteaba a ratos y el viento silbaba al rozar la ventana. Parecía que cada sonido en la oscuridad quería anunciarnos que no estábamos solos. Desperté en la madrugada con la sensación de que alguien me sacudía suavemente el hombro. Al abrir los ojos, distinguí la silueta de Lorena incorporada en la cama. Noté que sus manos temblaban tanto que sentí un escalofrío al verlas. Me susurró con voz rota que mirara hacia el sillón que estaba frente a la cama, en la esquina más oscura de la habitación. Me senté con cautela, y poco a poco mis ojos se acostumbraron a la penumbra. Entonces la vi. Una figura femenina, muy delgada, de cabellos blancos y rostro arrugado, se dibujaba en ese sillón. No se movía, pero estaba inclinada hacia nosotros, como si escrutara cada uno de nuestros gestos. Sus ojos parecían dos manchas vacías que irradiaban una presencia inexplicable. Sentí que la boca se me secaba y que el pulso se me disparaba de inmediato. Nos quedamos petrificados, agarrados de la mano, sin saber qué hacer. Un miedo casi paralizante me invadió al darme cuenta de que no se trataba de un simple juego de sombras. Veía su contorno, la textura de su piel marchita, e incluso percibía un olor rancio, como a ropa guardada durante décadas en un lugar húmedo. El tiempo pareció detenerse. No me atrevía a pronunciar palabra. Tenía la impresión de que cualquier sonido la haría reaccionar y, al mismo tiempo, me aterraba la idea de que no reaccionara en absoluto. Quería encender la luz para ver qué era realmente, pero un terror irracional me impidió abandonar la cama. El corazón me golpeaba el pecho y podía sentir a Lorena aferrada a mi brazo, completamente helada. Ese silencio era más pesado que el mismo miedo. De pronto, la figura se inclinó apenas un poco, con un movimiento tan lento que resultaba antinatural, como si sus huesos crujieran. Su ropa parecía una especie de vestido antiguo, lleno de encajes amarillentos, y sus manos se apoyaban en los brazos del sillón, con dedos largos y retorcidos. Los segundos transcurrían como horas. No sé en qué momento cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera, pero el sonido de un crujido de madera me hizo volver la mirada hacia ella. Aquella cosa parecía querer levantarse. Reuní algo de valor y me deslicé hasta el interruptor de la lámpara que estaba junto a la cama. Al encenderla, la habitación quedó bañada por una luz opaca y la esquina pareció vacía de repente. Solo estaba el sillón, con su tapizado rasgado y su cojín hundido como si alguien acabara de levantarse hace unos segundos. La puerta seguía cerrada con llave. No había rastro de otra presencia, pero el aire parecía impregnado de un temor helado que no lográbamos sacudirnos. Lorena se echó a llorar, en silencio, con un temblor que la recorría entera. Traté de tranquilizarla abrazándola, aunque yo mismo no tenía cabeza para serenarla. Pensé en salir corriendo y buscar ayuda, pero era de madrugada y apenas sabíamos si había personal en recepción. Pasamos el resto de la noche en vela, con la luz encendida y la respiración contenida cada vez que crujía el pasillo o el viento sacudía la ventana. Mi mente repasaba 1000 escenarios posibles y me preguntaba si esa mujer podía ser una alucinación colectiva.
Quise convencerme de que nuestras mentes estaban jugando con el cansancio y el ambiente del hotel. No obstante, la imagen seguía ahí, grabada en mi retina, esa anciana con expresión vacía que nos miraba como si fuéramos intrusos en su dominio. Al amanecer, apenas nos atrevimos a salir de la habitación para buscar a alguien en la recepción. Casi no habíamos pegado el ojo y mi cuerpo se resentía de la tensión constante. En el vestíbulo, el anciano del mostrador nos vio con indiferencia. Intenté preguntarle si algún huésped de edad avanzada se hospedaba en el tercer piso o si él mismo había visto algo raro, pero el hombre me ignoró o fingió no entender. La comunicación era difícil por el idioma. Me limité a exigirle que revisara si nuestra habitación estaba en buen estado, esperando que él captara mi desesperación. Él tomó unas llaves de repuesto y caminó conmigo a regañadientes hasta el tercer piso, mientras Lorena aguardaba en el lobby, incapaz de subir de nuevo. Al abrir la puerta, todo se veía como lo habíamos dejado. No había señales de nada anormal, salvo las marcas de humedad y los muebles añejos. El anciano no encontró motivo para alarmarse. Me miró con el ceño fruncido, cerró la puerta y, sin decir más, volvió a descender con paso lento. Regresé a buscar a Lorena y decidimos quedarnos solo una noche más. Esperábamos que la tormenta cediera y que pudiéramos marcharnos cuanto antes. Aquel día apenas salimos para conseguir algo de comer. Lorena y yo estábamos exhaustos y tensos. Nos refugiamos en una cafetería cercana, sin ganas de hablar de lo ocurrido, temiendo que al mencionarlo tomara más fuerza. Por la tarde, regresamos al hotel para intentar descansar, pero ella no quiso dormir sola. Me mantuve a su lado, recostado, repasando mis pensamientos y tratando de calmar mis nervios. Sin darnos cuenta, nos quedamos dormidos por un rato. Cuando desperté al anochecer, noté que la temperatura en la habitación había bajado todavía más y me vino a la cabeza la imagen de la anciana en el sillón. Me levanté con cuidado y me acerqué a la esquina. El sillón continuaba vacío, con la misma hendidura en el cojín. Pensé en hablarle a Lorena de lo que sentía, pero no quería asustarla más de lo que ya estaba. Me recosté de nuevo, abrazándola para darle algo de calor. Llegada la medianoche, un ruido hizo que abriéramos los ojos, un golpeteo rítmico contra la pared. Nos incorporamos y el golpeteo se detuvo de inmediato. Con el corazón a punto de estallar, esperé unos segundos hasta que el sonido se repitió, muy suave, como si alguien aporreara la pared desde el otro lado. Esa repetición lenta y constante me erizaba la piel. Sentía que aquello, fuera lo que fuese, se divertía perturbándonos. Lorena se cubrió los oídos y, sin pronunciar palabra, me dio a entender con sus gestos que no soportaría más tiempo allí. Me levanté con cautela y encendí la luz principal. Salimos de la habitación con nuestras pertenencias, bajando por las escaleras para esperar el amanecer en cualquier otro sitio. Ya no importaba el frío, el dinero o lo que hiciéramos a continuación. Necesitábamos huir de ese lugar. Sentía que en cada paso el hotel nos vigilaba, que sus pasillos guardaban secretos imposibles de ignorar. Al llegar al lobby, lo encontramos desierto. El anciano no estaba, ni nadie más. Un silencio denso lo ocupaba todo. Decidimos esperar afuera, a pesar de la nevada. Nos quedamos un par de horas en una especie de portal cubierto, abrazados y temblando, pero al menos a salvo de esa atmósfera sofocante. Cuando por fin salió el sol, con los primeros tibios rayos, volvimos al aeropuerto. Logramos tomar un vuelo ese mismo día, y nunca miramos atrás. Al subir al avión, sentí un alivio inmenso, pero también un nudo en la garganta que no se deshizo hasta días después. No hablamos mucho de lo sucedido. Contarlo en voz alta parecía hacerlo todavía más real. Meses más tarde, Lorena confesó que, en sueños, seguía viendo a esa anciana sentada en un sillón, vigilándola en la penumbra. A mí me costó trabajo volver a dormir en lugares desconocidos. Sentía que, en cualquier momento, el crujido de un mueble a oscuras me haría revivir esos ojos vacíos y esa mano marchita que se metió en la cama junto a mi esposa. A veces me pregunto si otros huéspedes pasaron por lo mismo, si las paredes de ese hotel guardan las memorias de incontables almas atrapadas en su vejez eterna. Todavía hoy, cuando cierro los ojos,
puedo sentir esa presencia. El recuerdo de la silueta encorvada en el sillón sigue grabado a fuego en mi mente. Y cada vez que escucho un murmullo en la noche, me estremezco, temiendo volver a ver esa mirada profunda e inhumana, esa figura que, aunque no pudimos explicarla, se quedó junto a nosotros, marcando para siempre nuestras noches con un terror que no encuentra reposo. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.